tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje el día de hoy, recordando siempre nuestras normas de convivencia, como es el prendido de nuestras cámaras, los audios están activados para que ustedes puedan participar en forma ordenada, haciendo sus preguntas, ¿no? De repente aportando. También vamos a trabajar con preguntas en nuestra sala principal después de observar algunos videos. Tienen que tener también sus materiales de trabajo. Bien, nuestro propósito de hoy es reconocer que el reino fungi es muy importante en nuestra vida dentro de nuestra cadena alimenticia, ya que sin ellos no podríamos, pues, alcanzar en este mundo, ¿no? Estaríamos llenos de cadáveres y gracias a ellos, que son los descomponedores, estamos, una vida en armonía con la naturaleza, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar, los hongos utilizamos en nuestra alimentación. ¿Hay hongos que se utilizan en la alimentación? Sí, Miss, como los champiñones. Como los champiñones, muy bien. Pero hay hongos también que producen enfermedades. ¿Cuáles serán esos hongos? ¿Cuáles serán esos hongos que se utilizan, por ejemplo, que causan muchas enfermedades? ¿Mm? ¿Cuáles serán esos hongos? Por ejemplo, ¿la caspa será un hongo? Sí, Miss. Sí, ¿no es cierto? La caspa es un hongo. También nosotros tenemos el pie de atleta, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? ¿Qué hongos más tenemos? Los hongos de los hongos que crecen en las uñas, ¿no? A veces hay hongos, pues, que cuando nos se causan... ponen amarillas las uñas, es amarillo. Los que están en la humedad. Muy bien. También hay hongos... Hay otros que crecen en las plantas en descomposición, en las maderas. También hay hongos... Saprófitas, creo, Miss. Los hongos del pie de atleta también, ¿no es cierto? Entonces, estos hongos los hongos son buenos, ¿no? Y también hay hongos que causan muchas enfermedades, ¿no? Ahora les voy a invitar a ver un video sobre las características de este reino, ¿sí? Vamos a ver el video. Atentos, por favor. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los hongos, sus características y su clasificación. Los hongos son organismos que forman parte del reino fungi, en el que se encuentran especies como los hongos, moho, orejas de palo y levaduras. Estos organismos se diferencian bastante del reino vegetal. Características. Nutrición. Todos los hongos son heterótrofos, es decir, a diferencia de las plantas, no son capaces de producir su propio alimento, alimentándose por absorción. La digestión se lleva a cabo fuera del cuerpo, es decir, liberan enzimas que digieren la materia orgánica y luego de este proceso, los nutrientes son absorbidos. Además de heterótrofos, los hongos son organismos eucariotas y pueden ser unicelulares, como en el caso de las levaduras, o multicelulares, como los champiñones. Estos últimos forman filamentos que reciben el nombre de hifas. Los hongos se destacan por su mutualismo en la formación de líquenes y micorrizas. Pueden ser pluricelulares, compuestos por más de una célula, o unicelulares, compuestos por una sola célula. Los hongos pluricelulares, que son la mayoría, poseen un tallo que se denomina micelio. Este micelio se compone de filamentos hifas.
Reproducción. Los hongos se reproducen de diferentes maneras. Reproducción asexual. A través de la reproducción asexual, los nuevos organismos producidos son genéticamente idénticos a los padres, es decir, que tienen exactamente el mismo ADN. Los hongos se reproducen asexualmente a través de 3 métodos. Esporas. Las esporas son producidas por los hongos y se liberan para crear nuevos hongos. Gemación. El hongo desarrolla una nueva parte de su cuerpo, la cual eventualmente se rompe. Esta parte luego se convierte en un nuevo organismo. Fragmentación. En este método, un pedazo del micelio, el cuerpo del hongo, se separa. El fragmento resultante, eventualmente, puede producir una nueva colonia de hongos. La reproducción asexual es más rápida y produce más hongos que la reproducción sexual. Esta forma de reproducción es controlada por muchos factores diferentes. Las condiciones externas, tales como la disponibilidad de alimentos, determinan cuando un hongo atraviesa por reproducción asexual. Reproducción sexual. Casi todos los hongos pueden reproducirse sexualmente. La reproducción sexual reúne rasgos de los 2 padres. Esto aumenta la diversidad genética de la especie. En las plantas y los animales, la reproducción sexual se produce cuando el esperma y el óvulo de 2 padres se unen para hacer un nuevo individuo. En los hongos, sin embargo, 2 hifas haploides se reúnen y fusionan sus núcleos. En lugar de llamarlos hifas macho o hembra, tienen diferentes tipos de apareamiento, tales como más y menos. Clasificación. Los hongos se pueden clasificar en 4 divisiones principales: Critidiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Critidiomycota. La división Critidiomycota, con células que tienen flagelos en al menos una etapa del ciclo de vida. Zygomycota. La división Zygomycota presenta en la mayoría de sus representantes hifas cenocíticas. Ascomycota. La división Ascomycota es el mayor grupo de hongos. Posee hifas secas y forman una estructura llamada asco, donde forman esporas. Basidiomycota. La división Basidiomycota presenta como representantes a la mayoría de los hongos macroscópicos como hongos y se destaca por la producción del basidio, estructura productora de esporas, además de poseer hifas septadas. Los hongos tienen un papel ecológico muy importante, desempeñado por algunas bacterias: la descomposición. A pesar de su importancia en el ciclo de nutrientes, esta característica afecta directamente a los intereses económicos del hombre, que acaban siendo perjudicados con la pudrición de varios productos, principalmente alimentos. Espero te haya gustado esto. Bien, entonces hemos observado el video. Ahora vamos a responder algunas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los hongos? Lucas, ¿cuál es una característica de los hongos? Una característica de los hongos es que son saprófitos. Ya, ¿y por qué se llaman saprófitos? No sé, pero a diferencia de los... Componen a los cadáveres muertos de los animales. Muy bien, Javier. Pueden ser unicelulares. No, Consema, no crean su propio alimento. Heterótrofos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Ya, a ver, Pueden por favor. ser, son heterótrofos, a diferencia de las plantas que son autótrofas. Ya, a ver, Lucas, por favor, respetemos las normas, ¿sí? En orden. Yo dije que hablara primero. Ya. Bien. Vamos a terminar con Lucas, ¿sí? Ya, Lucas. Un ratito, Javier, ¿sí? Ya. ¿Qué más son? ¿Cómo son los hongos? ¿Cuál es otra característica de los hongos?
Otra característica de los hongos es que pueden reproducirse de dos formas, asexuales y sexuales. La sexual es por 3 métodos. Ujú. Son Ya, muy bien. eucariontes, Miss. Ya, terminamos con Lucas, ahora nos vamos con Brian. Brian, ¿qué más? ¿Cuál es otra característica de los hongos? Son autótrofos y fabrican su propio Son alimento. heterótrofos, ¿no es cierto? ¿Y Ajá, por qué heterótrofos. decimos que son heterótrofos, Brian? ¿Por qué decimos que son heterótrofos? ¿Mm? Porque fabrican su propio alimento. Ya, los hongos fabrican sus propios alimentos. Salvador, ¿qué opinas? No, Miss, ellos son incapaces de fabricar su propio alimento, por eso se les llama heterótrofos. Muy bien, Salvador. Son heterótrofos porque no son capaces de fabricar sus propios alimentos. Esther, escuché que decían que los hongos son eucariotas. ¿Y por qué decimos que son eucariotas? ¿Mm? ¿Por qué decimos? ¿Por qué? Participar sobre la alimentación que heterótrofa que se alimentan por absorción. Ya. Felipe, otra característica de los hongos. Estos tienen hifas, son distintos a Ya. las otras plantas. Ya, muy bien. ¿Y cómo se nutren los hongos, Trina? ¿Cómo se nutren los hongos? ¿De qué se alimentan los hongos? Miss, ¿De qué se alimentan los hongos? los hongos se alimentan Ujú. ¿Dónde viven los hongos? de organismos de materia muerta. De materia orgánica en descomposición. Ajá, también crecen en otros De seres restos de plantas y animales. de restos de plantas y animales. Muy bien. Anthony, ¿por qué se dice que son saprófitos los hongos? ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, Anthony. Sí te escucho. ¿Por qué se dice que los hongos son saprófitos? O algún estudiante que pueda respondernos estas preguntas. Son saprófitos porque se alimentan de los animales en descomposición, los residuos en descomposición. Muy bien, porque se alimentan de otros seres vivos en descomposición. Muy bien. Continuamos. Gracias. Aquí observamos diferentes tipos de hongos, ¿no? Estos hongos se pueden observar a simple vista. Por eso se dicen que son hongos microscópicos o macroscópicos. Macroscópicos, Miss, macroscópicos. O macroscópicos, ¿no es cierto? Porque se pueden ver a simple vista, Miss. Muy bien, se pueden observar a simple vista, pero hay hongos que no se pueden observar a simple vista, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué estudia el reino fungi, Valeria Rivera? ¿Qué estudiamos en el reino fungi? ¿Cómo también se llama el reino fungi? Valeria, ¿tu micrófono? ¿Sí, Miss? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre del reino fungi? ¿Se llama el reino de qué? Gabrielita Castro. Miss, también se llaman el reino de los hongos. El reino de los hongos, ¿no es cierto? Y está formado por los hongos. Los hongos, ¿ya? El reino fungi proviene del latín fungus, que significa hongo, ¿no? Es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. Los hongos forman un grupo que no tienen un antepasado común, ¿ya? Son parásitos o viven sobre materia orgánica en descomposición, como hemos visto que son saprófitos, ¿no? Sus paredes celulares de los hongos están formados por una sustancia química llamada, ¿cómo se llama esa sustancia química que le da rigidez a
organismo. ¿Cómo se llama esa sustancia química? La quitina, mis. La quitina, muy bien, la quitina. Entonces, a diferencia de las plantas, esa sustancia química se llama celulosa, pero en los hongos no se llama celulosa, sino se llama quitina. Muy bien. Sí, sí. La quitina también está en algunos insectos como en las hormigas o en los escarabajos. También, claro, le da rigidez, ¿no? A la estructura, como ellos no tienen pues un esqueleto, entonces tiene esta sustancia que le va a proteger, ¿no? Tienen un caparazón formado por esta sustancia. Bien, acá les presento una de las características de los hongos que son unicelulares, ¿ya? Los hongos unicelulares, su mismo nombre dice, ¿cuántas células tienen los hongos, Mauricio? ¿Cuántas células tienen los unicelulares? Mauricio. Solo tiene una célula. Ya, Mauricio, vamos a respetar. Perdón, es que pensaba que era para todos. Ya, muy bien. Los hongos son unicelulares porque están formados por una sola célula. Ya, a ver, Mauricio, un ejemplo de hongos unicelulares. ¿Qué se le agrega al pan para cuando estamos haciendo la masa? O de repente nuestra mamá prepara un riquísimo queque, ¿no? ¿Qué cosa le agrega para que la masa... ¿Harina? ¿Levadura? Levadura. Entonces la levadura... la levadura es un hongo, ¿no? Entonces esa levadura es un hongo unicelular. ¿Ya? Se utiliza... Por eso el pan crece y como el pan tiene levadura, pues hace que la barriga se infle. Sí, por eso se aumenta el tamaño, ¿no? Claro. Si no, pues la masita no aumentaría y el tamaño sería tal como nosotros estamos moldeando un pan, ¿no? Entonces, el exceso también de la levadura puede provocar daños en nuestra salud, ¿no? Por eso se tiene que echar de una manera medida, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver acá. André, ¿cómo son los hongos pluricelulares? ¿Qué ejemplos tenemos en hongos pluricelulares? André Loaiza. A ver, los hongos pluricelulares son los que están formados por un montón de células, o sea, 2 o más. Los ejemplos son el moho del pan o de la fruta de seguir champiñones. Muy bien, entonces ya se pueden observar a simple vista, ¿no? Si nosotros dejamos nuestro pancito así en la intemperie, ¿no? Y nos vamos varios días, ¿cómo encontramos? Así, miren, encontramos ya con hongos, ¿no es cierto? Y también las frutas, ¿no? ¿Dónde viven los hongos? Los hongos vivirán en lugares así soleados o en lugares oscuros, húmedos. ¿Dónde viven los hongos? Viven en lugares húmedos. Muy bien, en lugares húmedos. Miren, cuando nosotros nos bañamos, ¿no? Especialmente en invierno, nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo está mojado, ¿no es cierto? Entonces demora en secar. Entonces ahí aprovechan los hongos para meterse en nuestra cabeza, en nuestro cabello. Y por eso tenemos caspa. La caspa es un tipo de hongo. ¿Ya? Entonces estos hongos pues se aprovechan, esos hongos ya son pluricelulares, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto una de las características que son unicelulares y pluricelulares, ¿no? Ahora, tenemos, ¿qué características tienen los mohos? ¿Ya? Miren, acá tenemos una fruta, está pues con moho, ¿no? Tenemos la pared, mira, especialmente en verano, cuando nosotros no lavamos, por ejemplo, limpiamos periódicamente nuestras duchas, ¿no? Se ven ahí que salen unas cosas negras, ¿no es cierto? ¿Y qué son esas cosas negras que están en nuestra pared? ¿Qué serán? Son hongos. El moho. Es moho, es moho. Los mohos. Ajá, el moho. Ajá, y mira, las frutitas también están llenos de moho, ¿no? Los mohos son hongos de muchas células, por eso se llaman pluricelulares. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de los mohos? Se juntan miles de ellos y forman una pelusa verdosa y son muy pequeños. ¿Dónde viven los hongos? ¿Dónde viven, Ayllón? ¿Dónde viven los hongos?
Húmedos. Ya, en lugares húmedos y en alimentos de días sin consumir, ¿no? También tienen filamentos o pelillos llamados hifas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven estas raicillas, no son raíces, ya no son raíces, sino ¿cómo se llaman? Se llaman hifas, ¿ya? En forma de delicadas ramas. ¿Cómo se reproducen los mohos? A ver, vamos a preguntar. Amy, ¿cómo se reproducen los mohos? Mayormente sexualmente. Ya, pero ¿cómo se llama esa reproducción? ¿Por? Luanita, ¿cómo se llama esa reproducción sexual de los mohos? En la pantalla. Ujú. Tu micrófono, Luana. Tu micrófono, hijita. Tu micrófono. Gauri, ¿cómo se reproducen los mohos? Atiana. ¿Ya lo puedo decir, Miss? Ya, a ver. Esporas, mis esporas se reproducen Por esporas. esporas, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos, ¿cómo se le conoce científicamente a los mohos? ¿Mm? Penicillium, Miss, porque en latín significa pincel. Porque en latín significa pincel, ¿no es cierto? Un científico muy importante descubrió en el Penicillium notatum un antibiótico. ¿Y cómo se llama ese antibiótico? Penicilina, Miss. Ese La lo descubrió Fleming. penicilina. Ah, muy bien. Fleming descubrió la penicilina. Miren, bien interesante esto de la penicilina que ya vamos a trabajar en nuestro cuaderno de trabajo. Fleming estuvo trabajando pues con unas bacterias en su laboratorio, ¿sí? Pero él se fue unos días, ya, se fue a hacer otras investigaciones y al regresar, él descubrió de que las bacterias habían muerto. ¿Y qué había pasado? Que habían unos hongos llamados Penicillium notatum, habían eliminado a las bacterias. Y de ahí nace, se descubre la penicilina, el primer antibiótico, ¿no? En ese entonces, que posteriormente ya lo vamos a ver en nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a ver ahora cómo se nutren los hongos, ¿sí? Atentos, por favor. Comentado que los hongos se alimentan de otros seres vivos o de materia orgánica procedente de estos. Son heterótrofos. Por tanto, de una u otra manera, tienen que estar en contacto con materia orgánica. Pero esto lo hacen de tres maneras diferentes. Viviendo sobre materia orgánica muerta de la que se alimentan, saprófitos. Facilitan su descomposición y, en consecuencia, la reutilización de sus nutrientes. Esta función es fundamental para la naturaleza realizando una limpieza natural. Así, estos hongos son los responsables de la desaparición de las hojas y troncos muertos, convirtiéndolos en humus, que será el soporte de nueva vida. Los hongos cultivados son de este tipo. Viviendo sobre organismos vivos de los que extraen el alimento. Parásitos. Una espora penetra en la planta y se desarrolla, alimentándose de los nutrientes de la planta huésped. En ocasiones puede causar la muerte de la misma, lo que a su vez termina provocando la muerte del propio hongo. En ocasiones, la relación entre el huésped y el hongo es beneficiosa para ambas partes, simbióticos. Esta relación se suele basar en la toma de nutrientes por parte del hongo y la facilitación a la planta de captación de minerales a través de la raíz. Muy bien. Entonces, ¿cómo se alimentan los hongos? Son heterótrofos. Son heterótrofos. ¿Y por qué se llaman heterótrofos? Porque no pueden, son incapaces de fabricar su propio alimento. Muy bien. Y son descomponedores. Son descomponedores, se alimentan de la materia orgánica y también roban los nutrientes de las plantas. Muy bien, excelente. Son heterótrofos
que necesitan alimentarse de materia orgánica elaborada por otros organismos, ¿no? Son incapaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Y se van a alimentar de 3 formas, ¿no es cierto? Entonces, uno son saprófitos. A ver, los saprófitos, Valeria. ¿Por qué se llaman saprófitos? ¿Por qué se llamarán saprófitos? Acá. Si consumen, ¿qué cosa tienen que consumir para ser saprófitos? ¿Qué tienen que consumir? No tienes micrófono, ¿no, Valeria? Sí tengo. Ya, hijita. Entonces, ¿por qué se dicen que son saprófitos? ¿Qué consumen? Materia orgánica. Ajá, materia orgánica, ¿en qué? En Descomposición. En descomposición, por eso se llaman saprófitos. Muy bien. Y también son parásitos, ¿ya? ¿Y por qué se llaman parásitos, Luana? ¿Por qué se llamarán parásitos? Porque consumen materia orgánica ¿de quiénes? ¿De materia muerta o de seres vivos? No, tiene problemas. Ya, muy bien. Luana tiene problemas con su micrófono. Ya, entonces, dice si consume En su casa materia están orgánica. haciendo puya, por eso no puede prender el micro. Ah, ya, muy bien. Ya, sí, porque dice si consumen la materia orgánica de los seres vivos, ¿no es cierto? Pero también se llaman simbiontes, ¿no? Lionel, ¿por qué se llamarán simbiontes? Lionel, ¿por qué se llamarán simbiontes? Ya, porque se asocian con otras. O sea, se ayudan entre el árbol con el hongo, mira. Ajá, muy bien. Entonces, hongos y plantas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos simbiosis, ¿no? Se asocian con determinados vegetales para prestarse ayuda mutua, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando un hongo se asocia con una planta? Se llama... Simbionte. Ya, simbionte, pero tiene un nombre que se llama micorrizas, ¿ya? También tenemos cuando un hongo se asocia con un alga. ¿Cómo se llama esa asociación? Se llaman líquenes, ¿ya? Entonces, esa es una simbiosis, ¿ya? Son simbiontes. Bien, continuamos. También hay hongos, miren, acá vemos, por ejemplo, los hongos simbiontes, mira, crecen acá con asociaciones con estas plantas, ¿no? Acá también con otras algas, pero también tenemos hongos que producen enfermedades, ¿no es cierto? Como observamos acá, tenemos, por ejemplo, el pie de atleta, que son parásitos, la tiña también es se come la piel, el cutis de la cabeza, ¿no? En las plantas también tenemos. En las plantas también, miren, estos hongos van a matar, se van a alimentar de las hojitas de las plantas. Miren, acá tenemos un insecto. También crecen en los insectos muertos. Entonces, esos son parásitos, ¿no? Se alimentan de otros seres vivos. Bien, Eso ahora vamos... Eso Sí, que es una hormiga. Sí, esta es una hormiga. Pero Entonces, he visto una avispa parásito que sus principales presas son los gusanos, porque ahí cuando pica el gusano, tardarán una semana más o menos en que las larvas crezcan dentro del gusano y salgan dentro del gusano, o sea, matan al gusano por dentro. muy bien, ya. Bien, gracias, Lucas. Vamos a ver ahora cómo se reproducen, ¿sí? Los hongos superiores se reproducen por esporas. Las esporas se producen en los basidios de las laminillas de las setas. Cada basidio suele producir 4 esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón, solo produce 2. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Una seta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando. Son
los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producidas por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen a las setas. Estas empiezan a crecer adoptando la forma característica de cada una de ellas. Cuando alcanzan el pleno desarrollo, volverán a lanzar esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la especie. Muy bien, entonces hemos observado en el video sobre la reproducción, ¿ya? A ver, ¿cómo se reproducen los hongos? ¿Alguien podría participar? Por Mediante las esporas. Asexual y por germinación. Ya, no se olviden que los hongos tienen dos tipos de reproducción. Sexual y Asexual y asexual. sexual. Asexual es por, ¿cómo se reproduce? La gemación, la gemación, que son las levaduras. ¿Y la sexual- fragmentación? Y la sexual a través de las esporas. A través de las esporas, como por ejemplo tenemos el moho del pan, ¿cierto? Muy bien. Partes de un hongo. ¿Cuáles son las partes de un hongo? Tenemos dos partes. Sombrero, láminas, anillo, Tenemos, pie y hifas. Ya, La todo seta hongo y el micelio. y el micelio, ¿no? La seta, pues tiene las siguientes partes. Tiene un sombrero, debajo del sombrero hay unas laminillas, tiene un anillo, tiene un pie y tiene las hifas, ¿no? El micelio es el conjunto de hifas, se parecen a unas raíces, ¿no? Pero no son raíces, se llaman hifas. Y el conjunto de hifas forman el micelio. La hifa es un tubo de longitud indefinida. La red de hifas filamentosas forman el micelio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la clasificación. ¿Cómo se clasifican los hongos? En el video, en el primer video hemos visto cómo se clasifican. ¿Ya? A ver, los cigomicetos. Ejemplos de cigomicetos. Gauri, un ejemplo de cigomicetos. Gauri, ¿tienes micrófono, hijito? Ya, Salvador. Muy bien. Ejemplo de cigomicetos. Por ejemplo, el moho de pan, Miss. El moho del pan, ¿cierto? Muy bien. Lucas, ejemplo de ascomicetos. La levadura, el de los panes. La levadura, ¿no? Cuya utilización para repostería, ¿no? Para fabricar los vinos, la cerveza. Ajá. Es una pregunta. Sí, sí, hijito. ¿Los hongos en el pan o en cualquier cosa, Miss, crecen por sí solos de la nada, Miss, o qué pasa? Ya, lo que pasa es que ellos se reproducen, como los hongos están, así como las bacterias están en todas partes, los hongos también están así en todas partes. Entonces, cuando encuentran un lugar propicio, ¿no? Especialmente los alimentos, ahí se reproducen, ¿no? Entonces, como en el pan, pues se van a reproducir por esporas, ¿no? Es una reproducción sexual, ¿no? Entonces, por eso es que las frutas, los hongos, por eso es que es muy importante la limpieza, ¿no? En los baños, por ejemplo, como dije, ¿no? Existen los hongos. Ya. Los basidiomicetos. Ejemplo de basidiomicetos. Champiñones. Los champiñones, ¿no es cierto? Los champiñones. Muy bien, entonces hemos terminado de ver las características, la nutrición de los hongos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a nuestra retroalimentación con nuestro cuaderno de trabajo. ¿Ya? Todos con los cuadernos de trabajo, por favor. Vamos con los cuadernos de trabajo. Ya, vamos a la página, todo esto hemos explicado. Y ahora nos vamos a la siguiente lectura, ¿ya? A ver, atentos, por favor. ¿Ya? ¿Algún voluntario para leer? Yo mismo. Yo leo. Yo leo. Ya, a ver. Vamos a ir con, a ver, ¿quién levante la mano? Vamos a ir con André. Con André. ¿Puedes leer, hijito? Espero que André, porque hay muchos André. Ah, Salvador entonces. Con Salvador. Ya, Miss.
Penicilina. En 1928, el investigador Alexander Fleming descubrió la penicilina, un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia de la medicina. Este hallazgo, que Fleming no dio a conocer hasta 1929, abrió las puertas de la revolución antibiótica. Muchas especialidades médicas no existirían hoy si Fleming no se hubiera encontrado en una placa de su microscopio un hongo bautizado como Penicillium notatum. Fleming estaba trabajando con unas bacterias llamadas estafilococos dorados. Casualmente descubrió que estas eran destruidas por un hongo muy común originado por la descomposición de ciertas sustancias. Este científico británico descubrió, sin proponérselo, el poder bactericida de este moho llamado Penicillium notatum, o sea, la penicilina. En 1929, Fleming, después de haber vuelto de unas vacaciones de 3 semanas, se percató de que en una pila de placas olvidadas antes de su marcha, donde había estado cultivando una bacteria, Staphylococcus aureus, había crecido también un hongo en el lugar donde se había inhibido el crecimiento de la bacteria. El hongo contaminaba el cultivo y probablemente procedía del piso superior, donde había un laboratorio en el que los científicos investigaban alergias. Resultó que el hongo fabricaba una sustancia que producía la muerte de la bacteria. Como el hongo pertenecía a la especie Penicillium, Fleming estableció que la sustancia que producía sería denominada penicilina. En realidad, la penicilina inició la era de los antibióticos, sustancias que han permitido aumentar los índices de esperanza de vida en prácticamente todo el mundo. De hecho, el modo de preparación de los antibióticos proviene de la penicilina. De la misma manera, la relativa simplicidad del núcleo de la estructura de esta sustancia, así como la facilidad de las sustituciones en sus radicales extremos, han permitido que en la actualidad se encuentren numerosas penicilinas semisintéticas o sintéticas. Gracias, Salvador. Ahora vamos a responder. Ya, me indican si pueden escribir para activar el lápiz. No se puede, ya, muy bien. No olviden que se inicia con mayúscula, por favor, ¿sí? Y punto al final. Según la lectura, ¿qué es la penicilina? ¿Qué es la penicilina según la lectura? Un antibiótico que mata las bacterias. Muy bien, Antibiótico que mata las bacterias. Ya, vamos a escribir entonces la respuesta. Ya, bonito, bonito. Ya, ¿van a escribir? ¿Sí? Ya me voy a escribir. Ya, muy bien. Dice, ¿con qué bacteria trabajaba Fleming antes de su descubrimiento? Staphylococcus dorados. Ya, a ver, ya, muy bien. Uno solo, ¿sí? Uno solo, por favor. Cuando queremos escribir Miss, de la nada se quita la opción para Sí, Miss, escribir. se parece como si, o sea, de la nada se cortan. A ver, voy a deshabilitar y voy a volver a habilitar de nuevo, ¿sí? Ya, ahora sí. Ya. ¿Ahora sí? Ya, tercero. Según la lectura, ¿qué se entiende por antibiótico? ¿Qué se entiende por antibiótico? Sustancias que matan a las bacterias. Antibacteriano, como dice su nombre. Ajá, poder bactericida, ¿no? Sustancias que matan a las bacterias. Ya, está, a ver, esto está mal, ¿sí? Ya, así tienen bastante espacio acá. Muy bien, acá falta el número 2. Ahora seguimos. ¿A partir de qué organismo se produce la penicilina? Penicillium notatum. Muy bien. Ya, ¿quién va a escribir ahí? Bien, número 2 voy a escribir, ¿sí? Bien, el número 2.
Estafilococos dorados era, ¿no? Eso está mal escrito. Estafilococos. ¿Está mal escrito? Estafilococos dorados. Es que ahí dice Staphylococcus aureus. Ya, a ver, vamos a ver. Estafilococos dorados. Estafilococos dorados. Ya, copien por favor. Copiamos. Ya. ¿Puedo borrar? Sí, Ya, bien. Vamos a borrar y vamos a pasar al... ¿Alguien le falta? Anthony, Stephanie, Amy. Permiso un rato más, por favor. Sí. César Arturo Ruiz Díaz. La pared celular de los hongos, ¿qué sustancia tiene? César Arturo. La pared celular de los hongos, ¿qué sustancia química tiene? Muy bien, Castro Mesa, ya lo dijo en el chat. ¿Cómo se llama la sustancia química? En los vegetales. Muy bien, quitina. Ya, ahora sí puedo borrar. ¿Sí? Ya, voy a borrar. Gracias. Vamos a la parte inferior, acá. Y entonces, la pared celular de los hongos tiene quitina, ¿no es cierto? Bien, ¿van a escribir? Miss, ¿con qué se escribe quitina? ¿Con K o con Con Q? Q de queso, con Q de queso. La Y yo célula... escribo Javier. Ya, a ver, Brian creo que va a escribir. Ya, la célula... Ay, muy bien. Ya, ahora dice, la célula fúngica se denomina... ¿Cómo se llama esa célula fúngica? Célula eucariota, ¿no es cierto? La célula. Célula eucariota. Muy bien, eucariota, ¿no? Porque son células que tienen un núcleo celular. Es una red de hifas agrupadas. Ya, acá está, no escriban sobre la palabra que estaba. Ya, ahí está, muy bien. Ya, seguimos. Es una red de hifas agrupadas. ¿Qué cosa? El conjunto de esas, parecen raicillas. Muy bien, micelio. No, uno solo. Borramos el color negro. Ya, muy bien. Los hongos se reproducen por medio ¿de qué? Esporas. De esporas, ajá, muy bien. Muy bien, esporas. Ya, uno solo, ya, ahí está bien. No, ya no, ahí, muy bien. Copiamos, por favor. Ya, ahora pasamos a la siguiente página. Un ratito, por favor. Sí, no se preocupen. Ya, ahora sí, ¿puedo borrar? Un ratito. Ya, está bien, Brian. Nicolás Rosales. Vamos a responder la primera pregunta de la siguiente página. Nicolás Rosales dice, está en la pared celular de los hongos. Rosales dije, ¿eh? Está en la pared celular. ¿Y ahora sí puedo borrar? Sí, mismo. Ya, muy bien. Gracias. Vamos ahora a la siguiente parte, ¿ya? Dice, está en la pared celular de los hongos. ¿Cómo se llama esa sustancia química? Rosales, ¿cómo se llama esa sustancia química?
Aarón, Malky, ¿cómo se llama esa sustancia química? En los vegetales se llama celulosa, pero en los hongos, ¿cómo se llama? Ya lo pusimos ¿Puedo decirlo? Ya, vamos a dar oportunidad a Tiana. ¿Cómo se llama esa sustancia química que está presente en la pared celular de los hongos? A Tiana. Marjorie. Miss es la quitina. Marjorie. Vamos a respetar el orden. Marjorie. Marjorie en el salón, entonces. Marjorie, ¿cómo se llama? Tu micrófono, hija. Ah, por el chat me escribió. Ah, creo que no ya. tiene micrófono. No tiene micrófono, ya. Carlos André Guamán, ¿cómo se llama esa sustancia química? ¿Cómo se llama, hijito? Tampoco tiene audio. Tu micrófono, hijo. Carlitos, tu micrófono. Ya, ¿cómo se llama? ¿La Ya, primera? Sí, ¿Es la pura? primera. Ya, está en la pared celular de los hongos. Ya lo vimos ya en la primera pregunta anterior. Se llama a ver, acá me están poniendo. Marjorie, muy bien, la quitina. Excelente, Marjorie. Muy bien, ya, entonces se llama quitina, ¿no es cierto? Ya, uno solo, no varios. Ya, muy bien. Forma de nutrición de los hongos. Ya, forma de nutrición de los hongos. ¿Cómo se nutren los hongos? ¿Autótrofa o heterótrofa? Heterótrofa, Miss, por absorción. Heterótrofa, Miss. Muy No bien. pueden fabricar sus propios alimentos. No pueden fabricar sus propios alimentos. Excelente. La célula eucariótica fúngica se denomina, ¿cómo se denomina la célula eucariótica fúngica? Hongos. Hongos, ¿no es cierto? Se llaman hongos. El conjunto de hifas se denomina micelio. Muy bien. Ya, no se olviden que al iniciar tenemos que escribir con mayúscula, ¿ya? Aquí faltó heterótrofa con mayúscula. No podemos mezclar mayúscula. Heterótrofa no es propio para... ¿por qué No, debemos- pero es que estamos iniciando la escritura. En todo caso, todo escribiríamos sin... Miss, en mi laptop no puedo escribir con tilde, así que cuando yo escribo no ya. está con tilde. Ya. Las levaduras se producen asexualmente por... ¿Cómo se...? Ah, muy bien, gemación. Ya, faltó la tilde, ¿no? No tiene tilde tu laptop. La levadura del pan pertenece a la división. ¿Cuál es la división de la levadura del pan? Ascomicetos. Ascomicetos, muy bien. Uno solo, ¿sí? Y ahí está, ya. La levadura del pan pertenece a la división ascomicetos. Ya, ¿van a escribir? Missy, ¿cómo se escribe ascomiseta? Así como suena, ascomicetos. Ok. Ascomicetos. Así. Ya. Él es un hongo imperfecto. Deuteromiceto. ¿Cómo? Deutromiceto o deuteromiceto. ¿No son los mixomicetos? Ah, ¿verdad? Hongos imperfectos. Acá están, mira. Los Miss, hongos es deuteromicetos. muy bien. Deuteromicetos. Ajá, deuteromicetos. Miss, están escribiendo encima. No, encima, uno solo, hijitos. ¿Ya? Uno solo. Miss, no, eso no, Miss, no, borró el mío, Miss. Ya, El mío de está ahí. nuevo. Ya, seguimos. Son asociaciones entre un alga y un hongo. ¿Cómo se llaman? Líquenes, ¿no? Son asociaciones entre un alga. Ah, muy bien. No, uno solo. A ver. Ya, ahí está bien, ahí está. Ya, ahora acá. 8. Son asociaciones entre un hongo y un alga. ¿Cómo se llaman? Líquenes. Líquenes. Ajá, líquenes. Pero acá no va mayúscula, pues, hijo.
Acá no van mayúsculas. Ya hemos empezado Yo lo acá escribí va primero. con minúscula. Ya, acá con minúsculas, sí, por favor. Vamos a poner. Acá también. Ya está. Ya, muy bien. Acá falta la L. Ya. Micorrizas, ¿está bien? Muy bien. Ya. Los hongos se reproducen sexualmente por medio de ¿qué? De esporas. Ya. esporas Uno con- solo. No escriban en sí sobre otra palabra. Mis algunos escribimos primeros y otros escriben encima. Ya, acá se llama líquenes. Hemos escrito al mismo tiempo. Ya, vamos, acá voy a poner yo. Líquenes. Líquenes. Ya, esporas. Dije, no se puede escribir con mayúscula. Me olvidé mis. Ya, yo voy a borrar lo que escribí. Ya, acá micorrizas también, con minúscula. Ya, ahí está. Ahí tenemos. Ya, copiamos, por favor. Copiamos. Me avisan si puedo borrar. Sí, me se puede borrar. Ya, ¿todos terminaron? Andreita Castillo. Andreita Castillo. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? ¿Estás presente? Sí. Ya, me vas a responder la primera pregunta trabajando en clases. ¿Ya? Ya, voy a borrar. Todos tienen que participar, por favor. Bien, acá tenemos, ya. Organismo, dije Andrea Castillo, ¿ya? Organismos eucariotas de nutrición absortiva uni o pluricelulares. ¿Ya? ¿Cuál será, Andreita? Cianobacteria. ¿Qué tema estamos estudiando hoy? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Los hongos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es los hongos. Ya, y los hongos, ¿qué son los hongos? Son seres vivos. ¿Dónde Hice una viven? pregunta, ¿usted va a preguntar o marcamos todos? No, vamos marcando en orden, ¿ya? Marcamos primero acá el 1. Son seres vivos. ¿Ya? Son seres vivos. Ya. Son seres vivos heterótrofos, ¿no? Ya, heterótrofos. Punto. 2. Componente de la pared celular de los hongos. Muy bien, Felipe. Excelente. Ya. ¿Qué es la quitina? Sustancia química. Ya, sustancia química. Que le da rigidez a la pared celular de los hongos. Bien, ahora vamos a la pregunta número 3. Muy bien, la célula eucariota fúngica se denomina, no. ¿Cómo se denomina? Carioteca, ¿no? La célula eucariótica, o sea, la parte de la célula eucariótica se refiere, ¿ya? La carioteca. Vamos a borrar acá. Y me acuerdo que una vez usted nos dijo, acuérdense de la discoteca y se van a acordar de la carioteca. Ajá, muy bien, la carioteca, ¿no? La carioteca, ¿qué cosa es? Es la envoltura. Es la envoltura nuclear, ¿no? Esa es la que caracteriza a las células eucariotas, ¿no? Punto. 4. El conjunto red de hifas se llama, ¿cómo se llama?
Micelio, micelio, micelio. Micelio, muy bien. Micelios son el conjunto de hifas, ¿no? Formado por el conjunto de redes llamadas hifas. Ya, copien por favor para pasar a la siguiente pregunta. Voy a revisar 4 cuadernos de trabajo, ¿ya? ¿Me avisan por favor? Ya, a ver, se va preparando Dayana. Me va a responder la pregunta número 5. Miss, yo me adelanté en la tarea de esta semana y de la otra semana. Ah, ya tiene listo. Ya, hoy día lo subes, ¿ya? A partir de las 2 de la tarde va a estar activado la tarea. Ya, bien. 5. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo Miss, borrar? ¿la 5 de psicología? A ver, pregunté a Dayana, Mauricio. Miss, hay varias Dayanas, Miss. Dayana, Mauricio. La ciencia que estudia los hongos se denomina, Dayana, Mauricio, dije. Roxana Varillas. Roxana Varillas. Ya, les voy a retirar porque no están presentes. Ya. Marjorie. Mi Dayana no tiene audio. Estudia los hongos se denomina. Ah, no tiene micrófono, ¿no? Ya. Bien. Vamos a Jacob. Jacob Rivera. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los hongos? Jacob. Micología. Micología, muy bien. Entonces, marcamos micología, rama de la biología, ¿no? Rama de la biología que estudia a los hongos. Muy bien. La asociación simbionte de un alga y un hongo se conoce como líquen. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el alga realiza fotosíntesis. La fotosíntesis aportando nutrientes. Nutrientes al hongo. Y el hongo absorbe las sustancias nitrogenadas para que pueda producir sus alimentos, ¿no? Bien, entonces hemos culminado el trabajo de nuestro cuadernito y vamos a revisar, voy a revisar 2 libros, 2 cuadernos de trabajo, ¿sí? A ver, vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar a Luz, Estefano, José. ¿Terminaste? Ya, puedo borrar, ¿no? ¿Sí? Sí, Miss, estoy poniendo el sustento. Amy le falta, Amy le falta. No, un ratito. Amy le falta. Ya, Amy, ¿sí? ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Ahora sí. Bien. ¿A quién pregunté su cuaderno de trabajo? Ya, segura Angie. Angie, tu cuaderno de trabajo, hija. Muéstrame, por favor. Está un poco borroso tu cámara. Un poquito, aléjale. Miss, una pregunta. No se observa mucho. Ya. No, está borroso tu cámara, hija.
Ya, gracias, Angie. Javier, tu cuaderno de trabajo. Sí, Miss. Tu cuaderno de trabajo, por favor. Ya, Miss. Ahorita estoy con un lápiz, fondo pero no se después ve. lo voy a pasar al lapicero. Estás con, ahí está. Muy bien. Un lápiz, Miss, después lo voy a pasar con lapicero. La otra cara, la otra hoja. Ya está bien. La Acá, otra hoja. Miss. Por acá, ahí está. Muy bien, excelente. ¿Ya? Que mejorar un poquito la letra. Y después Stephanie, al lapicero. Stephanie, Loaiza Stephanie, Saavedra Stephanie. Tu cuaderno de trabajo, por favor. Ya, bien. Stephanie, queda pendiente tu cuaderno de trabajo, ¿ya? Voy a anotar. Bien, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Hemos concluido con nuestra sesión de aprendizaje. me falta. Ya. Ahí está. Perdón ¿Dónde que no está? se note mucho, es que mi cámara es mala, mi webcam es mala, es de ¿Dónde? hace 10 años. Ya, bien. Bien, hemos concluido entonces nuestro trabajo. Es muy bonita clase. Ya, muchísimas gracias. Pidiendo a seguir cuidándonos, ¿no? Para mantener nuestra salud, tanto de nosotros como de nuestros familiares. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima semana.